Desde hace algunas semanas hemos estado estudiando algunos de los libros del Antiguo Testamento para poder conocer la vida de David y para podernos ver reflejados en el ejemplo de lo que fue su legado, de lo que a través de el ejemplo de vida que él pudo tomando, pudiéramos nosotros encontrar un aliciente para lo que hoy día estamos viviendo. Es un ejemplo pleno, es también un tipo de Jesús, pero vamos a dejar un poquito eso a un lado porque hoy quiero compartirles un estudio que preparé mucho más dirigido a mí, pero que les quiero compartir a los demás. Hay una situación importante acerca del tema que vamos a tocar y vamos a hablar hoy acerca de lo que significa el carácter. Muchas personas confunden lo que significa carácter con temperamento y que son dos cosas totalmente distintas. El temperamento es nuestro yo natural, es algo con lo que nacemos, y el carácter sirve justamente para que podamos nosotros dominar a ese temperamento. El carácter es algo que se va forjando, es algo que se va moldeando, y que para los que conocemos al Señor, los que tomamos el camino de Cristo, ahora tenemos una herramienta mucho más poderosa que nos permite el fortalecer nuestro carácter y dejarlo perfectamente cimentado para que las cosas que de aquí en adelante sucedan hasta a nuestro alrededor tengan un camino totalmente distinto en lo que es nuestra apreciación. Es algo que es totalmente interno, es que de alguna manera nosotros podemos reconocer como el yo interior y que este es el que nos hace tomar decisiones hacia uno o hacia otro lado. Es algo que permanece y que en la medida que nosotros lo podamos cimentar correctamente, no va a haber poder que lo pueda mover, ni las dificultades, ni tampoco la tribulación, nada de esto. Es más, el enemigo no va a lograr nunca movernos cuando nuestro carácter esté perfectamente cimentado en lo que es la palabra de verdad. Vamos a hablar de lo que significa también el gozo producido por ese mismo carácter. Y gozo, que no es lo mismo que felicidad, porque la felicidad también, al igual que muchas otras cuestiones y cosas, lo que nos permiten o lo que nos lleva es a tener un momento agradable, un momento que disfrutamos, pero que es muy pasajero y que además se basa regularmente en las cuestiones exteriores, externas. La motivación que nos tiene es si podemos llegar a tener un deseo de nuestro corazón cumplido, si la gente alrededor nos ama, si hay algunas circunstancias que nos puedan estar motivando a sentirnos felices. El gozo es mucho más profundo. El gozo es algo que viene completamente del fondo de nuestro corazón y que nos produce un contentamiento tal que no importa las circunstancias que nos rodeen, nosotros vamos a sentir ese pleno gozo. De hecho, en el libro de Nehemías leemos una frase que dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y eso es la parte de lo que hoy quiero comentar con ustedes. Vamos a leer en el libro de Filipenses algo acerca de Pablo, que como apóstol, como hombre de Dios, y que en medio de su propia vida y de todo lo que él vino experimentando, nos da una muestra muy clara de cómo es que nosotros deberíamos de comportarnos ante las circunstancias y situaciones que se nos presenten a nuestro alrededor. Hay cuestiones muy claras en las cuales podríamos nosotros considerar este libro de Filipenses como la carta del ánimo y del gozo, porque Pablo se la pasa constantemente animando a los creyentes, se la pasa constantemente haciendo que todos se sientan gozosos, expresando el propio gozo que él tiene. Pero es increíble que esta carta fue escrita durante el encarcelamiento que tuvo Pablo en Roma, su primer encarcelamiento en Roma, que duró 2 años. Esos 2 años de prisión le movieron el corazón de tal manera para que él escribiera y expresara de la manera en la que vamos a revisar el gozo que Dios producía en su corazón. Es increíble que el preso, el prisionero, el encarcelado, les escribe cartas de ánimo a los libres, a la gente que está afuera, cuando se supone que debería ser totalmente al revés. Nosotros deberíamos de estar animando a los que están de alguna manera en esa cárcel que no les permite sentirse cómodos ni libres. Pero finalmente encontramos entonces aquí
el ejemplo de lo que verdaderamente significa el gozo que el Señor puede producir en nosotros. Vamos a ver algunas partes específicas de lo que fue la vida y la manera como Pablo podría enfocar lo que estaba sucediendo a su alrededor. Y la respuesta que él dio a todas estas circunstancias, que, repito, nos servirán de un ejemplo muy claro acerca de qué es lo que nosotros debemos de vivir. Vamos a leer, por favor, es en el libro de Filipenses, el capítulo 1, y vamos a leer del verso 12, 19, por favor. Filipenses, capítulo 1, versos del 12 al 19. Y dice así: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros, por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Imaginemos nada más el cuadro, como les comento, de un hombre de Dios, que estuvo trabajando arduamente en algunos de sus viajes en toda esta parte de Asia Menor, visitando ciudades, teniendo que contender con el pueblo judío, teniendo que hablarle y convencer a los no judíos, a todas estas personas, no importara de dónde venían. Todos los gentiles eran alcanzados o eran en su momento ministrados por Pablo. Por esta causa, justamente, él es encarcelado, él es llevado a Roma y puesto ahí en una prisión, que no es como las conocemos actualmente, no era un calabozo profundo, oscuro, con rejas y demás. Regularmente ahí lo que sucedía es que se rentaba una casa alejada de ciertos puntos de la ciudad y la gente tenía que estar ahí recluida, así como hoy conocemos el arraigo domiciliario, algo similar. Ellos tenían que estar en ese sitio totalmente cuidados de día y de noche por guardias. Los guardias en este caso, por ser Pablo lo que era y porque tenían miedo de que pudiera hacer cosas más allá de lo normal, que ya lo había mostrado en muchas ocasiones, le pusieron nada más y nada menos que la guardia pretoriana, perdón, que era la guardia especial del César, era la élite del ejército con la que él estaba siendo vigilado. Y en medio de esta situación, como les comento, encarcelado, sin libertad, él escribe esta carta llena de gozo, llena de firmeza, llena de seguridad, y que hoy nos pone en un contexto muy claro de qué es lo que debemos nosotros de hacer para enfrentar las circunstancias que en nuestra vida tenemos. Vamos a analizar algunos puntos, unas esferas del carácter, que tienen que ver evidentemente con lo que fue este ejemplo de Pablo en su momento. El hecho de cómo podemos responder hacia las circunstancias, cómo podemos nosotros dar respuesta a lo que nos rodea, a lo que nos está oprimiendo, a lo que nos está motivando, pero que no es dentro de nosotros, sino es todo lo que pasa afuera. También vamos a ver con la respuesta de Pablo qué es lo que nos sucede en esta parte interior, de qué manera nosotros estamos recibiendo y cómo nos movemos por esas motivaciones. Hay que entender que la mayoría de las veces la formación del carácter es lograr que lo externo no mueva lo interno, que tenga esa vitalidad, esa fortaleza, para que a pesar de lo que se esté presentando en nuestra vida, nosotros quedemos firmes, completamente movidos por el Espíritu de Dios y no por las circunstancias o nuestras emociones. Y finalmente vamos a ver qué es lo que trasciende hacia afuera. Es importantísimo que nosotros podamos entender esto. Si lo que pasa afuera no mueve lo que está adentro, en ese momento vamos a poder ser trascendentes y vamos a poder ayudar a otros.
cuando tengamos esa firmeza. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Bueno, ese es el tema importante y es lo que vamos a tratar de desglosar el día de hoy. Va a ser un estudio corto, pero con la intención de que nos vayamos a casa con muchos temas para reflexionar, para que nosotros mismos podamos analizar qué es lo que está pasando en nuestras vidas y de qué manera podemos ir haciendo estos ajustes necesarios para que encontremos el camino que el mismo Pablo encontró, pero que Dios permitió que él lo pusiera en palabras escritas para que llegara hoy día a nosotros y pudiéramos entender y analizar cómo funcionan las cosas dentro del corazón de Dios, cómo funcionan las cosas teniendo el corazón de Dios dentro del nuestro ahí. Regresando un poquito a lo que es el relato de aquí de la carta a los Filipenses, de los versículos del 12 al 19, Pablo nos puede mostrar, nos exhorta a que podamos trabajar en tres aspectos dentro de nuestro corazón, tres aspectos en el carácter. Primero, evidentemente Pablo nos muestra que su carácter no se había dañado. Él podía haber estado amargado, finalmente después de algún tiempo en la cárcel, perseguido, apedreado, vituperado, escarnecido, no sé qué tantas cosas pudiéramos tener. La misma palabra, alguna ocasión Pablo hace un enfrentamiento a los fariseos y les saca una lista gigantesca diciendo, si ustedes han sufrido, yo aquí les saco lo mío para que vean que yo he sufrido mucho más. Pero a pesar de todo esto, vemos que el carácter firme de Pablo no se movió, no fue dañado, estuvo firme todo el tiempo. Vemos también que en medio de la forma en la que él responde hacia las circunstancias que se presentan a su alrededor en ese mismo momento, sus valores no se han perdido, él sigue firme dentro de sus valores. Sabe perfectamente que el objetivo mayor para el que él fue llamado fue predicar de Cristo, para predicar el Evangelio de Jesús, para poder alcanzar a otros, para poder alcanzar a los gentiles específicamente, y él siempre estuvo enfocado sobre esta parte, que la vamos a poder ver reflejada en las palabras que él está compartiendo con nosotros. Sus principios, como algo muy específico, se han establecido, han llegado a formar raíz en su propia vida, y esto es algo que le da completamente la certeza de poder trabajar, actuar, escribir, predicar de la manera en la que lo estaba haciendo, no fijándose en lo que venía alrededor. Él siempre consideró que cada una de las situaciones que se presentaban en su vida eran una oportunidad más para poder cumplir con la comisión que se le había dado. El mismo Espíritu de Dios vino a él. Son de las pocas personas que han tenido ese diálogo directo con el Espíritu de Dios y que Él le comisionó justamente para que trabajara llevando las buenas nuevas hacia el pueblo no de Dios, sino para los gentiles. Justamente dándonos y abriendo la puerta para que nosotros, sin ser eh, parte del pueblo de Israel, tengamos la oportunidad también de esa salvación que Cristo nos está ofreciendo. Es importante encontrar entonces en medio de todo esto algunos aspectos. Y yo quisiera que ahorita empecemos a meditar acerca de cómo es que las circunstancias que estaban alrededor de Pablo son muy similares a las que tenemos hoy nosotros. El día a día es muy parecido a lo que Pablo estaba viviendo y sufriendo en ese momento. Pero al mismo tiempo, el ver la respuesta que se tuvo directamente del apóstol hacia lo que estaba sucediendo a su alrededor. ¿Qué pasa en nuestra vida? Yo creo que tenemos que reconocer, a manera de un repaso sobre las circunstancias, que lo externo es muy parecido. Probablemente no estemos hoy en una cárcel. Esto no es una cárcel, ninguno está encerrado. Pero finalmente sí tenemos cuestiones que nos están de alguna manera moviendo en nuestro espíritu, nuestra emoción, todo lo que es esta situación específica de nuestra vida interna y que podría alguno decirme, es que simplemente no me quieren, perdí el trabajo, me abandonaron por alguna situación, la enfermedad está presente en mí constantemente. Y todas estas son circunstancias que no están en nuestras manos. Nosotros no las podemos controlar. Estas se presentan, llegan simplemente, y no es de nosotros el buscarlas o simplemente tratar de evadirlas. Llegan. Y cuando llegan, tenemos que enfrentarlas.
Pero cuando éstas se presentan en nuestra vida, pues evidentemente lo que nos manifiestan de inmediato es una especie de turbación que nos hacen empezar a tomar decisiones que no son las correctas. Si nosotros nos damos hacia las circunstancias y permitimos que lo que está en el exterior domine nuestro interior, finalmente nos vamos a dar cuenta que no las vamos a poder controlar. Siempre, ¿ya? Constantemente vamos a estar en esta situación de sentirnos muy mal y finalmente nos pueden dañar permanentemente, que esto sería la parte más complicada o la más triste de toda esta situación. Lo importante no es cómo sean las circunstancias, sino el cómo respondemos nosotros a ellas. Y de aquí empezaremos a encontrar algunas claves específicas de qué es lo que debe de pasar dentro de nuestro corazón para poder enfrentar, pero sobre todo para poder dar respuesta a lo que se presenta en nuestras vidas. Hay 4 ataques muy regulares que todos nosotros estamos pasando día con día. Hay una forma muy específica de cómo estamos siendo nosotros tentados, obviamente zarandeados. En algún momento el Señor Jesús le dice a uno de sus discípulos, fíjate que el diablo me pidió permiso para zarandearte. Nosotros también estamos en esa situación y que lo vivimos. Pero hay 4 esferas muy específicas que creo que son las que debemos de poder estar muy atentos para que no nos hagan daño. Hay algo que le podríamos poner como nombre, la sombra de la tardanza. Cuando las cosas no llegan a nuestra vida, cuando nosotros planeamos, hacemos toda una estrategia para poder conseguir situaciones, avanzar en nuestra vida, cuando hay necesidad que de alguna manera está muy fuerte en nuestro corazón y que sentimos que las cosas no llegan, que las cosas se dilatan mucho. Eso nos mueve el corazón y muchas veces nos distrae. Y la gran mayoría de las veces nos daña, porque dejamos de creer, empezamos a desesperarnos, queremos que las cosas lleguen de inmediato. Y creo que para los jóvenes todavía es algo que tiene más peso hoy en día, porque están acostumbrados ya a las cosas instantáneas. Algunas ocasiones hemos comentado que hoy se desesperan si se tardan más de 2 segundos en bajar una página a su computadora, ¿no? Ya está en esto, está muy lento, no sirve. Y de esa misma manera queremos que las soluciones lleguen a nuestra vida. Y no es así. Hay una verdad muy clara en medio de lo que es la promesa del Señor. Dios, les aseguro que la mayor de las veces no va a llegar a nuestro tiempo, pero les garantizo por cualquier medida que Dios va a llegar a tiempo. La diferencia es que el tiempo de Dios no es el tiempo que yo tengo. En muchas ocasiones las respuestas de Dios llegan, pero nosotros no las queremos ver, porque mis deseos van en contra de la voluntad de Dios. Pero tratamos de ser caso omiso, hacernos ciegos a la respuesta, y lo que pretendemos es que Él conteste lo que queremos que Él conteste. Pero en medio de esta situación nos enfrascamos a algo que es realmente devastador, la impaciencia que nos lleva siempre a buscar alrededor de otras cosas que no son la propia guía y la palabra de Dios. ¿Cuántas veces no tratamos nosotros de buscar solución a nuestros problemas después de haberle orado a Dios y haber esperado un tiempo extraordinario? Ayer oré en la noche y hoy quisiera que estuviera la solución. Y no me contestó el Señor. Y voy a tener que salir a trabajar, a hacer algo extraordinario y de dónde poder echar mano para salir adelante de mi gran necesidad, que en ese momento no la veo en su dimensión real, porque no es una necesidad, sino un deseo, pero queremos que Dios conteste de inmediato. Por eso es que les digo, Dios les garantizo de cualquier forma que va a llegar siempre a tiempo, aunque no sea a nuestro tiempo. Entonces tenemos que aprender a ser pacientes. Leía por ahí una frase de alguien sabio que escribió que la paciencia es un árbol de raíces amargas, pero de fruto muy dulce. No tenemos que estar tratando de adelantar las cosas. Simplemente vamos a tener, sí, que sufrirle, eso va a ser muy claro,
Pero si somos pacientes, el fruto que va a llegar al tiempo de Dios va a ser extremadamente dulce, que va a ser que olvidemos de inmediato toda la amargura que pudimos haber tenido en ese tiempo de paciencia. Pero qué difícil es el poder hacer eso en un momento en el que las circunstancias nos aprietan. Imaginemos al pobre Pablo metido en una cárcel por 2 años sin poder hacer lo que él con tanta pasión quería, el trabajar, el ir de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, de país en país, predicando de Cristo. Esa era su pasión, era la manera como lo manejaba. Pero en ese momento estaba encarcelado. Y lo mejor del caso es la respuesta que no sería para nada similar a la nuestra. Verso 12 dice así: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Imaginemos nada más la circunstancia que tenía Pablo. Si hubiera sido la impaciencia, él se hubiera quedado amargado 2 años, frustrado sin poder hablar acerca de la palabra de Dios, sin alcanzar a otros. Pero él vio la oportunidad completamente distinta. Si en su momento él no hubiera estado encarcelado en ese lugar, difícilmente, si no es que casi imposible, hubiera podido predicarle a esa guardia de élite del César, porque nunca hubiera estado a su lado, y él les pudo predicar a todos esos grandes generales, a gente de gran importancia. Me supongo que más de uno habrá escuchado y la palabra de Dios habrá llegado a su corazón y posiblemente se habrán convertido algunos. Pero Pablo ve justamente dentro de la circunstancia la respuesta correcta porque su corazón y su carácter estaba perfectamente firme y no estaba dañado. Así que, en lugar de estarse lamentando porque iba a tener que estar tristemente 2 años metido en la cárcel, él pudo aprovechar la oportunidad de predicarle y resultó justamente, lo dice en el verso 12, quiero que sepáis que cosas han sucedido, que me han sucedido, han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Imaginemos nada más el contraste que se tiene entre lo que nosotros regularmente experimentamos y lo que en su momento el apóstol Pablo nos muestra que debería de ser la forma en que respondamos cuando nos encontramos ahí, en la sombra de la tardanza. Repito, si Dios no ha llegado a darte respuesta a tus peticiones, es porque no es el tiempo adecuado. Y si no lo crees, simplemente espera. No busques en otro lado. Va a llegar la respuesta. Un aspecto más que el apóstol Pablo pudo haber estado experimentando al igual que nosotros aquí. Es algo que podríamos describir. Es como la espina que nos molesta, la espina, la piedra en el zapato, la espina en la mano, no sé, lo que ustedes quieran decir. Algo que regularmente nos está incomodando, esa espina de la incomodidad, que de alguna manera también nos hace perder un poco y la objetividad en el sentido de saber responder hacia las circunstancias que están sucediendo a nuestro alrededor. Uno no se siente bien regularmente en donde estamos. No nos sentimos bien en el trabajo, no nos sentimos bien en la escuela, no nos sentimos bien en el entorno familiar, no nos sentimos bien en muchos sitios. Y esto también nos provoca hacia tomar decisiones que en muchas ocasiones nos podrían marcar el ir a buscar otros sitios, el estar en esa búsqueda constante, porque la espina de la incomodidad nos mueve a tomar decisiones de alejarnos. En medio de todo esto, Pablo, en este reflejo, era un hombre que estaba encarcelado. Me supongo que no estaba nada cómodo en ese lugar. Dice un dicho por ahí que la jaula, aunque sea de oro, pues no deja de ser jaula. No puedes salir, estás encerrado, no te puedes mover y te sientes totalmente desconsolado. Y en ese momento a lo mejor podríamos llegar a sentir algo así como un exilio emocional. O sea, no nos vamos de aquí, pero mi mente anda en otro sitio, yo no quiero saber nada de lo que sucede, porque no me gusta, no me gusta el lugar, no estoy en agrado y por lo mismo no nos permite ver con objetividad el potencial que tenemos dentro de la propia circunstancia para poder hacer el trabajo que Dios nos está pidiendo. Vemos, como le veíamos aquí, la circunstancia de Pablo
la toma y la transforma en una oportunidad de llegar a otros, a pesar de que sí, seguramente no estaba nada cómodo, pero él nunca se quejó de la incomodidad. Por el contrario, él dijo, gracias Señor que estoy aquí, porque mis prisiones redundaron en el Evangelio, en poderlo hacer cada día más evidente y presente en personas a las que yo no podría nunca alcanzar. Hay algo importante. A pesar de que en muchas ocasiones nosotros nos sintamos que estamos en un lugar en el cual no nos podemos sentir a gusto, que estamos totalmente incómodos, hay una certeza en medio de eso también. El Señor Jesús está junto a nosotros. No importa dónde estés. Pablo estaba en la cárcel. Probablemente tú estés en medio de una relación que no es la más aconsejable. Probablemente estés en un lugar desarrollándote profesionalmente en algo que no te gusta. Tal vez estés en esta situación de sentirte ahogado en una ciudad como Cancún, que conozco a 2 o 3 personas que me dicen que no les gusta estar aquí. Yo no los entiendo, pero bueno, finalmente eso puede ser, no les gusta estar en Cancún, así que se sienten mal, se sienten encerrados, se sienten enjaulados. Y eso les ciega hacia poder encontrar la oportunidad de transformar esa circunstancia en una bendición para ellos y para su vida. Eso es importante también que nosotros lo podamos concebir y entender cuando nos encontremos en esas circunstancias que nos hacen sentir así. Hay una muy fuerte en medio de todo esto que sería la herida del desengaño. Imaginémonos nada más qué es lo que podría haber estado sintiendo Pablo, que en alguna medida dice el verso 15, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Más adelante, 16 dice, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Imaginen qué es lo que está sintiendo el apóstol en ese momento, que podría ser evidentemente una gran herida de desengaño para él, porque en otras cartas es mucho más específico acerca de lo que sucede y sí explica y da nombres claros. Fulanito me abandonó, sutanito ya no me dejó. Él estaba primero rodeado de gente importante que estaba a su lado, que lo acompañaba, que todo iba muy bien y todo era miel sobre hojuelas, pero en el momento que él estuvo encarcelado, lo abandonaron. ¿Cuántas veces no te has sentido así, con la herida del desengaño? Nos sentimos traicionados, nos frustrados, nos sentimos desencantados. Pablo lo expresa claramente, ¿no? Algunos predican por envidia la palabra de Dios, otros lo hacen incluso por avergonzarme. Yo no sé qué circunstancia real estaría viviéndose alrededor de Pablo, pero lo que sí estoy seguro es que le llegaban noticias de lo que sucedía. Y en medio de esas noticias, pues seguramente le podría haber dicho que, pues sí, fíjate que Juanito está yéndose a la plaza y está hablando de Cristo, y pues también Pepito está en este otro lugar, y ya ves que era gente que aquí ni hablaba, pero pues ahora que tú estás en la cárcel, ellos sí ya lo fueron a hacer de alguna manera. Es importante entonces entender que esta circunstancia también de la herida del desengaño, en algún momento Pablo la transforma, la capitaliza y en lugar de quejarse de tener a los enemigos dentro de la casa, que podría ser el resumen de lo que sucedió, gente que andaba con él, gente creyente, gente alcanzada por el Evangelio de Cristo, estaba siendo contencioso con él, tenía al enemigo durmiendo al lado, pero finalmente él lo ve desde una manera totalmente distinta. Y regresemos a analizar el verso 15. Dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicciones a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún más. ¿Por qué tengo que estar viendo lo negro si hay tanta luz afuera? ¿Por qué me tengo que seguir revolcando en mi autoconmiseración
porque las cosas no salen bien, porque no tan solo Dios no me contesta a tiempo, sino que imagínense, tengo que estar pasando en estas incomodidades, en el lugar que no estoy, en las cosas que no quiero, que no me gustan, y además de todo, me abandonaron, estoy solo, se burlan de mí, cosas que nos podrían traer muchos pretextos para hundirnos nosotros mismos, pero Pablo lo ve con una óptica totalmente diferente. Él ve oportunidad donde todos nosotros podríamos ver simplemente un pantano. Y eso es una gran diferencia. Finalmente, tenemos algo que también en algún momento nos podría traer gran frustración y que de alguna manera podría mover nuestro carácter y destruirnos. El sabor amargo que tiene el trabajo no concluido. ¿Qué pasa cuando nosotros nos proponemos alguna ya no voy a utilizar la empresa porque no le gusta a mi esposa que hable yo así, pero bueno, cuando nos ponemos alguna meta, cuando hay algún objetivo, cuando queremos hacer algo, y las cosas, a pesar de que las iniciamos con mucho entusiasmo, cuando tenemos a gente que nos está rodeando, cuando vamos todos unidos, juntos unos con otros, a hacer lo que en algún momento puso nuestro corazón, y nos encontramos en medio de una cárcel solitaria, sin amigos alrededor, la gente ya se había ido, nos están poniendo el pie nuestros propios amigos y que finalmente vemos que el trabajo no se va a poder concluir. Lo único que logramos es agregar amargura a nuestra vida y eso nos mueve en el carácter. En lugar de fortalecerlo, lo que va haciendo es debilitarlo. Resquebrajar el carácter sería el término correcto. Va a empezar a llenar de grietas por todas partes. Y en ese momento estamos tan expuestos a morir ahogados que pareceríamos una coladera. Simplemente nos meten en el agua y nos hundimos de inmediato porque no hay nada que nos dé sustento. Eso podría suceder en nuestras vidas o casi les puedo asegurar que sucederá en nuestras vidas. Solamente hay una vía por la cual nosotros podemos encontrar un sustento totalmente distinto. Y Pablo la conoce a la perfección. Él sabe perfectamente que el sustento que Dios le da en su corazón es lo que le mueve a poder estar siempre gozoso en medio de la circunstancia que tenemos. En otra ocasión hemos hablado acerca de Pedro, de este otro discípulo, el hombre fuerte, el activo, el que siempre salía corriendo, el primero en hacer las cosas, y que experimentó en alguna ocasión lo que significa esta forma casi instantánea de poder debilitarnos en nuestro carácter y de dudar acerca del poder de Dios y de poner las cosas desde nuestro contexto y tratar de hacerlas por nuestra cuenta. La palabra nos cuenta en un pasaje en el que están los discípulos en el mar de Galilea, que es un lago muy grande y que también se forman tormentas y tempestades adentro, que estando en este barco, estaban ellos navegando y llegó una tormenta fuerte y estaban todos asustados. Y a lo lejos, de repente, ven una silueta de algo que viene caminando sobre el agua. Y Pedro, como siempre les digo que es el primero que sale a hacer todas las cosas, pone en su corazón el deseo de caminar sobre el agua para ir con Dios. Y le dice que si puede ir y Cristo le dice, ven, y da algunos pasos, caminando él sobre el agua. Pero en el momento que llega la grieta de la duda, él se hunde. Inmediatamente se empieza a hundir. ¿Qué es lo que sucede después? ¿Quién sabe la historia? Jesús llega y le da la mano y vuelve a salir y ya lo lleva al arca después para la tempestad y toda esta historia termina realmente siendo muy feliz. Probablemente no para Pedro, porque ahí vio nuevamente esta gran debilidad que tenía cuando salía él, su yo, antes de ser la confianza plena en Cristo para poder vivir su vida. Hay en medio de todo esto algo que nos debería de mover hacia analizar nuevamente los ejemplos de lo que Pablo ahí nos da acerca de cómo fue la respuesta hacia las circunstancias. Es dentro del corazón que Dios nunca deja de trabajar. Es dentro de nuestro corazón que Dios siempre nos va a permitir fortalecernos. No importa las circunstancias, reconocemos que habrá muchas que nos puedan mover, que nos van a entristecer, que nos van a alejar
probablemente por algún tiempo, de el buscar a Cristo. Pero si tenemos la firmeza total, vamos a poder encontrar que la mejor ruta para poder salir de cualquier situación que nos esté oprimiendo es confiar en Dios, confiar en Cristo, pero sobre todo, a pesar de no tener ninguna circunstancia que en este momento nos esté moviendo, aprender a fortalecer el carácter que solamente Cristo nos puede dar. Esto es la clave que Pablo aprendió perfectamente y es el ejemplo que nos dio hasta hoy día para cómo llevar cuestiones que están pasando en nuestra vida. Hay que ver algo muy importante. Cuando miramos dentro, nuestra visión se convierte en algo que puede ver más allá de las propias circunstancias. Vamos a leer Efesios 3, versos del 14 al 19. Efesios capítulo 3, versos 14 al 19. Y dice así: Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre cada familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Imaginemos a Pablo escribiéndole a esta gente de Éfeso y dándoles un ánimo tremendo, pero me encanta lo que es el verso 16 principalmente, donde dice, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos en poder en el hombre interior por su espíritu. Lo que Pablo nos está diciendo claramente es que la oración perpetua de él, y vamos a leer otro pasaje más adelante, nos vamos a dar cuenta que el Señor Jesucristo, estando hoy a la diestra de su Padre, también está orando por nosotros. Y no está orando en ninguna parte, dijo, porque se te arreglen tus problemas, porque se acabe tu dolor, porque ya no haya enfermedad en tu cuerpo, en tu familia, porque las circunstancias hoy ya no sean negras, sino sean muy brillantes. No, oró porque tuviéramos fortaleza en nuestro ser interior, para que podamos también, en medio de esto, distinguir cuál sería la plenitud de Cristo. Y ahí es el punto hacia donde nosotros debemos de llegar. Hay una promesa clara para todos los que han creído en el Señor Jesucristo, y es que Él nos va a dar guía y respuesta a cualquier circunstancia que se está presentando en nuestra vida. Y no vamos a estar siendo derrotados o llevados, como dicen por ahí, en esta vaivén de las mareas y demás. Hay otra cuestión también importante entender aquí. Para los que le tenemos ya en nuestro corazón al Espíritu Santo, porque es a quien el apóstol Pablo le pide que nos dé esa llenura y esa fortaleza, también tengamos que entender que Cristo nos conoce y va por nosotros. Vamos a leer otro pasaje, Lucas 22, del verso 24 al verso 34. Lucas capítulo 22, del verso 24 al verso 34. Nos vamos a detener un poquito ahí en el verso 30 antes de continuar para poder comentar un par de cosas. Y dice así: Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor, pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. ¿Por qué? ¿Cuál es el mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino,
como mi Padre me lo ha asignado a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Imaginemos ahí de repente este cuadro de los discípulos estando con el Señor Jesucristo y de repente entrando en esa contienda de ver quién es el mejor y tú dime, Señor, cuál será. Y tenemos incluso hasta la mamá de uno de ellos ahí pidiéndole al Señor, segurito se van a sentar uno a la derecha y otro a la izquierda. Pedro a lo mejor diciéndole, oye Señor, pues yo soy el que siempre respondo rápido, ya me conoces, soy el primero, el más dispuesto. A lo mejor incluso Judas ahí le pudo haber dicho, oye, pero yo soy el administrador, la lana la llevo yo soy el que reparto, doy y demás, así que ¿quién es el mayor? Y la respuesta clara en medio de todo esto es, el mayor debe ser el menor, el que sirva, ese va a ser el mayor en todo esto. Pero en medio de esta situación, lo que podemos encontrar es que hay una naturaleza en nuestro corazón. Todos queremos ser reconocidos, todos queremos ser los número uno, todos queremos ver que la gente pueda fijarse en lo que estamos haciendo y queremos un título, queremos un lugar y los propios apóstoles no estaban exentos de esto, pero el Señor los conocía y no les criticó esta parte, simplemente los puso en su lugar. Es ve a ser cierto. El último va a ser el primero. Entonces, cuando quieras ser el menor, vas a aprender a ser el mayor. Ese sería el contexto. Pero más adelante viene una parte primordial en medio de este pasaje, y que es lo que hoy quisiera que también nos lleváramos en nuestro corazón. Verso 31 al 34 dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Imagínate nada más esta situación, como les digo, después de casi 3 años de estar caminando con el propio Señor Jesucristo, estos discípulos, Simón le dice en medio de todo esto, no, yo quiero ser el primero y demás, y le pone una prueba muy clara, y le dice, Simón, Simón, que también algún día comentaremos cuando Dios o cuando Jesús repite 2 veces el nombre, ¿qué significa? Es una llamada de atención bien puesta. Pero le dice, Simón, Simón, el diablo me está pidiendo autorización para zarandearte. ¿Y sabes qué? Se lo voy a pedir. ¿Y sabes qué va a pasar? ¿Que me vas a negar? Pedro le dice, no, Señor, ¿cómo crees? Yo voy a ir contigo a todas, no importa, a la cárcel, a la muerte, donde sea, yo voy contigo. Y le dice, no, simplemente la palabra clave aquí, en medio de este reconocimiento del propio Señor Jesucristo, le dice, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Imaginémonos nada más entonces lo que podría significar el tener al Señor Jesucristo en la gloria, al lado de Dios, sentado a su diestra, rogando por nosotros. ¿Alguna vez te habías imaginado que Cristo ruega por ti? ¿Que ruega por mí? Y que está constantemente diciéndole al Padre lo que le hace falta. Dáselo, Señor. Dáselo. Entonces, ¿qué podríamos nosotros estar pidiendo? Eh, de alguna manera, si ahora tenemos la certeza del que intercede por nosotros es el propio Señor Jesús, está a un lado. Pero Jesús ora porque no falte nuestra fe, que esa es la parte crucial y predominante de lo que significa un carácter perfectamente bien formado. Cuando nosotros tenemos ese carácter, nuestra fe nunca va a faltar, nunca se va a mover. Y a pesar de que las circunstancias nos muestren un terreno oscuro, un futuro gris, nosotros vamos a poder tener la certeza de que el Señor tiene dominio sobre las cosas, que a pesar de tener gran molestia, no va a llegar tarde hacia la cita y por el contrario, nos tiene una promesa mucho más grande de lo que puede ser simplemente esta nuestra vida. Una vez nosotros logramos entender esto y logramos permitir que el Espíritu de Dios que mora en nuestro corazón empiece a dominar nuestra vida, hay una situación milagrosa que sucede dentro de nuestro ser.
y es que cambiamos nuestro enfoque de las cosas. Las circunstancias no van a cambiar, ¿eh? Porque no promete quitarte tus aflicciones ni tampoco estas pruebas que van a suceder en tu vida. Pero sí te promete que te va a dar una fe inamovible, fortalecida en Él. Y esto nos hace cambiar completamente la óptica de lo que se veía. El mismo Pablo, regresando a Filipenses, nos da nuevamente una clave de cómo es que se debe de manejar estas situaciones. Vamos a leer versos 19 al 21 del capítulo 1, donde estábamos ahí. Filipenses 1:19 dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Imaginemos nada más el cambio total de este enfoque que el propio apóstol Pablo pudo haber tenido ahí. Cambió la visión por completo. Ya no me importa las circunstancias que tuve que sufrir. Redundaron en el crecimiento de la obra de Dios. He logrado hacer lo que bajo otras circunstancias no hubiera podido, porque no se habría podido presentar la oportunidad para hablar con las personas que hablé. Mis prisiones motivaron a otros a ir a hablar. Yo no sé si lo hicieron por amor o lo hicieron por contienda, pero finalmente fueron a hablar de Cristo. Y eso es la cuestión que necesitamos nosotros entender de fondo. Pablo tenía una certeza total, porque su visión había cambiado. El enfoque de su vida había sido completamente otro, porque ahora estaba viendo con la lente de Cristo, ya no con la de él, ya no con la de la carne, ya no con el hecho de pedir cosas para mí, sino pedir para los demás. Y en ese momento completamente cambia el panorama del que él está siendo partícipe en ese momento. Podemos ver que este cambio de visión nos trae hacia algo que posiblemente no hayamos experimentado. ¿Cuántas veces no hemos pasado por esta situación de sentir que Dios no está con nosotros porque las puertas se nos cierran? Repito, por esas circunstancias angustiosas que muchas veces nos hacen movernos de una manera no correcta. El quedarse sin trabajo sería un ejemplo que todos podríamos entender. Y es algo muy claro de una puerta cerrada, que si no tenemos la firmeza de una fe fortalecida por el Señor, nos ciega a ver la realidad que está a nuestro alrededor, porque yo les aseguro que la mayor de las veces, cuando se nos cierra una puerta, el Señor abre un portón. El problema es que no lo vemos. El problema es que nos encerramos hacia esta visión estrecha que queremos, porque eso es mi deseo y es lo que yo quiero, sin darme cuenta que alrededor hay muchas más oportunidades y que cuando nosotros logramos enfocar nuestra vista desde la óptica de Dios, las circunstancias cambian. El panorama es completamente otro. Y en ese momento podemos cerrar el círculo de lo que Pablo hizo en su vida y que, como les decía, empezamos por ver cómo vamos nosotros a protegernos y responder a las circunstancias que nos rodean. De qué manera tenemos que fortalecer nuestro carácter interno, pero sobre todo que en el momento que logramos hacer esto, nos transformamos y nos convertimos en una herramienta útil para el Señor. Y eso es lo más importante, porque en el momento que aprendamos a ser firmes en fe, fortalecidos por el Espíritu de Dios en nuestro corazón, en ese mismo momento vamos a tener la posibilidad de ayudar a otros, de ayudar a la gente que nos rodea, a poder compartir de la llanura que Cristo está dando en nuestro corazón. Cuando logramos tener esa unidad plena, nuestro corazón va a estar rebosando constantemente. Y como estamos unidos a la fuente, vamos a poder dar a toda la gente que está a nuestro alrededor. Ahora bien, la pregunta final. ¿Tienes a Cristo en tu corazón? ¿Tienes la certeza de que el Espíritu de Dios mora ahora en ti? Si no es así, hoy es un buen día para que lo pienses y si el Espíritu de Dios está tocando a tu corazón, respóndele, abre la puerta y todo lo que has escuchado va a poder ser tuyo.
también lo vas a poder disfrutar y vas a poder tener la oportunidad de sentir el sumo gozo que el mismo Pablo describe en medio de su cárcel. Oremos, por favor. Señor mi Dios, antes que nada te damos muchísimas gracias nuevamente porque tu palabra ha sido predicada. Yo te ruego, Señor, que si tu palabra llegó a un corazón dispuesto, tú lo muevas, mi Dios, para entregarse hoy a ti. Te pido, mi Señor, que a pesar de las circunstancias que estemos viviendo cada uno de nosotros, puedas llenar con la certeza en nuestro corazón de que tú estás en control de todo, que no nos debemos desesperar, que por más de que tengamos incomodidad en nuestra vida, tú estás a nuestro lado, que si las circunstancias a nuestro alrededor redundaron en el abandono, en la frustración por no encontrar gente a nuestro lado, no olvidemos, Señor, que tú nunca nos dejas, pero sobre todo, mi Dios, que también podamos sentir que todo lo que iniciamos lo podemos concluir en ti. Yo te pido, Señor, hoy bendición para cada uno de nuestros hermanos y bendición para esta tu obra, Señor. Que tú tengas también a Greg con el confort que él está buscando, Señor, que lo llenes de vitalidad y que pronto lo podamos tener de regreso compartiendo, como siempre lo ha hecho, de las riquezas de su corazón. Yo, Señor, te doy gracias porque sé que tu palabra no va a regresar vacía, Señor, que por el contrario, el fruto va a ser dulce después de pasar por la amargura de la desesperanza. Yo te doy gracias, mi Dios, en nombre de Jesús. Amén. Pues muchas gracias. No se vayan, por favor. La escuela dominical tiene por ahí algo preparado. Vamos a esperar a los jóvenes y a los niños para que nos compartan también de lo que ellos aprenden del Señor.